Sebastián Góez. Gracias, su señoría. Declaración de John Sebastián Góez Usuga el día 29 de agosto del año 2023. Este testigo es policía desde el 14 de enero del 2013, tiene 10 años, 6 meses en la institución. En toda su carrera ha laborado en la Dirección de Investigación Criminal Interpol. Trabajó desde el 2014 hasta el 2017 en el Grupo Investigativo de Delitos contra la Vida de la Dirección de Investigación Criminal Interpol. Del 2017 a la fecha ha laborado en el Grupo Investigativo contra Estructuras de Delincuencia Organizada y se ha desempeñado como analista criminal y cartógrafo. Ha recibido diferentes capacitaciones en investigación criminal, en inteligencia y contrainteligencia. Desde su cargo analiza los diferentes elementos de información para orientar la toma de decisiones del bando y también orienta las investigaciones desde un punto de vista imparcial, lo mismo que hace asesoría técnica para una mejor toma de decisiones y un apoyo eficaz y eficiente a la Fiscalía. Esos diferentes sistemas de información son el manejo de la herramienta Análisis IOS para el análisis de llamadas entrantes y salientes en determinado tiempo que pueda orientar o confirmar eventos. Llegó a esta diligencia de declaración jurada por los hechos donde perdió la vida el señor Eduardo Pinto Viloria. Por ser un caso de connotación nacional, fue además delegado para atender este caso. Ante las preguntas del señor fiscal, manifestó lo siguiente. En mi caso como analista operacional, llegamos acá a la ciudad de Barranquilla, provenientes de Bogotá, y se realizaron una serie de actividades aproximadamente durante un mes, donde participé como analista de la investigación. En el caso de la muerte de Eduardo Pinto Viloria, se analizó una búsqueda selectiva en base de datos de aproximadamente un mes anterior a los hechos y unos días posteriores. Y ahí se logró establecer una conexión durante ese periodo de tiempo entre las partes implicadas en el evento. Esta información, que es legalizada por un juez de control de garantías, yo la someto a un análisis a una herramienta que se llama Análisis NOUP12. Esta herramienta permite graficar de una manera entendible la información que es suministrada por las empresas de telefonía en búsquedas selectivas, es decir, la información viene en cuadros de Excel y esos cuadros de Excel tienen información como el número originador, el número receptor, la fecha de la llamada, hora de la llamada, la celda o dirección donde se origina la llamada. Y esa información es graficada en el programa de acuerdo al sentido de la llamada, si es entrante o saliente, y la cantidad de enlaces. Asimismo, se puede hacer una georreferenciación desde donde se originaron las llamadas y el tiempo en que fueron hechas. Este testigo pudo establecer técnicamente las llamadas entrantes y salientes entre los presuntos actores que participaron en este crimen. La búsqueda selectiva fue realizada un mes antes de la ocurrencia del evento y se evidenció los diferentes cruces entrantes y salientes entre las personas que ya hoy están condenadas. Con las declaraciones de este testigo, este agente del Ministerio Público observa que hubo 4 llamadas entre Johan Enrique Beltrán Ulloque y los señores Jesús Gutiérrez Arrieta y Miguel Ángel González Reales, el día 4 de mayo del año 2016, en el horario comprendido entre las 3:17 y 47 a las 3:25:38 am. Inexplicablemente, la señora Dayana Yael Jacir de la Hoz, que en ese horario iba en compañía de Johan Enrique Beltrán Ulloque, nunca informó a los organismos de investigación sobre las mismas, cuando esto le tomaron declaraciones, ya que esas llamadas realizadas y recibidas por Johan Beltrán Ulloque debieron causar sospechas en ella, lo que se convierte en un grave indicio en su contra por proteger a Johan Enrique y o a que se descubrieran los verdaderos autores de este homicidio, entre los que aparece ella como determinadora, según lo dicho por 2 de los participantes hoy condenados. Declaración de Julián Triviño Gutiérrez el día 19 de octubre del 2023. Este testigo rindió este testimonio para ingresar como prueba de referencia la declaración rendida el día 26 de junio del 2016 por el señor Enrique Beltrán Hernández, padre del condenado por estos hechos, Johan Enrique Beltrán Ulloque, la cual fue recepcionada por el mismo patrullero Julián Andrés Triviño Gutiérrez. Esto obedece a que el señor Enrique Beltrán
falleció el día 2 de julio del año 2021. Ante las preguntas del fiscal en esta audiencia, el testigo manifestó lo siguiente. Le recibió una entrevista al señor Enrique Beltrán Hernández y tiene conocimiento que el señor Enrique Beltrán falleció. El señor fiscal, con la autorización de la señora juez y previo traslado de las partes e intervinientes, le expuso un documento para su reconocimiento. El testigo lo reconoció por ser un formato de diligencia de entrevista FPJ-14, recepcionada el 26 de junio del 2016, suscrita por el funcionario Julián Andrés Triviño Gutiérrez y el señor Enrique Beltrán Hernández. En ese documento aparece su firma y también la del testigo en todas sus páginas y además tiene su huella digital. Ante las preguntas del señor fiscal, este testigo leyó la entrevista recibida al señor Enrique Beltrán Hernández, de la cual extraemos los siguientes párrafos así. Quiero iniciar por contar que el día 30 de noviembre del 2015, Johan Enrique estaba de cumpleaños y su hermano Enrique Alexander le dijo que bajara al apartamento en el barrio Los Andes para brindarle un almuerzo debido a que él estaba cumpliendo años. Yo llegué en compañía de mi esposo y participé del almuerzo. Cuando en las horas de la tarde, a partir de las 3 de la tarde, se presentó la señora Dayana Yael Jacir de la Hoz en compañía de su amiga Claudia. Llegaron con un pudín, Coca-Cola, bombas y gorros para festejarle el cumpleaños a Johan Enrique, del cual nosotros participamos. Todo transcurría normal. Cuando Dayana de pronto se le tiró a Johan encima en los brazos, lo abrazaba y besaba felicitándolo. De esto hay 2 fotos, las cuales aporto en este momento. En vista de que yo me di cuenta de la actitud de Dayana, le dije que quería hablar con ella con relación a qué era lo que ella quería tener con mi hijo, a la cual le dije que él tenía su esposa y 2 niñas. Nos sentamos frente a frente y comencé a hablar con ella y le he llamado la atención fuertemente. Le hice ver que gozaba a ella, según yo sabía por boca de otras personas que conocían a su esposo, que me decían que él trabajaba en la fiscalía, que tenían una flamante casa de 2 pisos, un carro último modelo, un bebé de los 2, una posición social, económica, laboral excelente, que abriera los ojos y que se diera cuenta de la estupidez que estaba cometiendo al pensar que el hijo mío, Johan, le podía dar una mejor vida manejando un carro como conductor, que el esposo que tenía que aprender a amarlo, respetarlo y asumir la responsabilidad de esposa y que se olvidara para siempre de Johan, porque de lo contrario, yo averiguaría dónde trabajaba su esposo y le contaría la actitud de ella. Esta se pone a llorar y me dice que yo soy muy incomprensible, que ella tenía derecho a amar al que se le diera la gana y que yo no tenía por qué meterme porque ellos eran adultos. Esa misma situación sucedió en 2 o 3 oportunidades. Lo raro de todo esto es que la esposa de Johan lo deja porque le llamó la atención cuando vio la foto en Facebook que ella, Dayana, le pasaba a Erika, la esposa de Johan, y tomó la determinación de separarse. Dayana, en una conversación que venía ella de pasajera conmigo en el carro de Riguacha, me recogieron en Santa Marta y ella le ordenó a Johan que transbordara 2 pasajeros que traía para Barranquilla porque quería comer pescado en un restaurante en Tasajera y Johan le obedecía como perro bien amaestrado. En la conversación por el camino, Dayana le preguntó a Johan, ¿quién te llamó? Erika, ¿cierto? Y él contestó, sí. Y se puso a hablar porque Dayana venía al lado de él. Dayana le dijo a Johan, no te preocupes, mi amor, que muy pronto te voy a comprar tu carro y el apartamento. Tendremos plata para muchas cosas más. En ese momento le dice a Johan, mi amor, si yo te pido que dejes a tu mujer, ¿me complacerías? Y Johan dejó a la mujer para complacerla. Él tuvo muchísimos cambios al empezar esta relación con Dayana, en la cual lo manipulaba demasiado por la parte económica, prometiéndole en todo momento que lo iba a sacar de los apuros económicos en los que se encuentra en la actualidad. Le daba dinero para que no estuviese pelado y lo complacía sexualmente. El cambio de Johan al estar con Dayana es tan grande que me llamó la atención a mí diciéndome que no me metiera más en su vida privada y mucho menos con Dayana, que ella muy pronto iba a arreglar la situación con su esposo que se lo había prometido. Cuando lo capturaron, incluso le creía que era inocente.
hasta el día de la audiencia que lo tuve de frente y le pedí el favor al fiscal que me diera 5 minutos para hablar con él. Y es allí donde él me cuenta la verdad, que él había participado de esos hechos porque Dayana se lo había pedido. Pero insistía que no quería involucrarle en nada, porque ella le prometió que cuando cobrara el seguro de vida del difunto, vendía la casa y los carros y le ponía un abogado penalista para sacarlo de la cárcel, para irse a vivir juntos con el resto de la plata. En la audiencia, el testigo Julián Triviño manifestó que en las fotografías aparece la señora Dayana Yael Jacir de la Hoz con el señor Johan Enrique Beltrán Ulloque. En el fondo tiene un letrero de feliz cumpleaños y aparecen en una situación comprometedora. Sentimentalmente se están dando un beso. En la otra fotografía se encuentran abrazados con el mismo letrero de feliz cumpleaños y el pudín. También dijo que esas dos fotografías las aportó el testigo hoy fallecido, que él mismo hace entrega, de lo cual quedó constancia en la diligencia de entrevista. Ante las preguntas de la defensa, el testigo Julián Andrés Triviño Gutiérrez manifestó lo siguiente, que sí sabía que existía una declaración anterior a la que él le tomó al señor Enrique Beltrán Hernández, pero no le preguntó al testigo sobre lo que él había dicho en una entrevista rendida a la Fiscalía a escasos 8 días de sucedidos los hechos, que no corroboró la existencia de la foto en el Facebook por la cual Erika, la esposa de Johan, tomó la decisión de separarse de su esposo, que sí contaba con orden de policía judicial para tomarle la entrevista al señor Enrique Beltrán, que en la entrevista a la cual se refirió no aparece el número ni la fecha de la orden de policía judicial que lo autorizaba a recibir entrevista. Con esta declaración del señor Julián Andrés Triviño Gutiérrez, la fiscalía introdujo al juicio oral como prueba de referencia la declaración que rindiera el señor Enrique Beltrán Hernández, y por lo dicho en los apartes de este agente del Ministerio Público observa que se logra demostrar una vez más lo siguiente, que siempre existió y estuvo vigente todo el tiempo una relación sentimental entre Johan Enrique Beltrán Ulloque y Dayana Jacir de la Hoz, que Dayana Jacir de la Hoz tenía una gran capacidad para manipular a Johan Enrique Beltrán Ulloque, a quien le había efectuado varios ofrecimientos económicos con el compromiso de que se fuera a vivir con ella, que en su afán de complacerla ya había llegado hasta terminar la relación matrimonial que tenía por más de 18 años con la señora Erika León, matrimonio en el cual tenía 2 hijas, que era tan fuerte la manipulación y el dominio que Dayana Jacir de la Hoz tenía sobre Johan Enrique Beltrán Ulloque, que el señor Enrique Beltrán Hernández dijo en su entrevista que su hijo Johan le había dicho que había participado en esos hechos porque Dayana se lo había pedido, pero insistía en no querer involucrarle en nada, porque ella le prometió que cuando cobrara el seguro de vida del difunto, vendía la casa y los carros y le ponía un abogado penalista para sacarlo de la cárcel, para irse a vivir juntos con el resto de la plata. Por todas estas consideraciones, a juicio de este agente del Ministerio Público, se reafirma la teoría sobre la responsabilidad de la señora Dayana Jacir de la Hoz como determinadora en el homicidio del que fue víctima el doctor Eduardo Enrique Pinto Viloria. Pruebas de la defensa. Declaración de Lindy Valdés Sánchez el día 8 de febrero del año 2024. La señora Lisset Valdés Sánchez tiene 36 años. Es vecina de Dayana Jacir de la Hoz desde principios del año 2015. Ante preguntas de la señora defensora manifestó lo siguiente. El día 4 de mayo del 2016, en la madrugada, me despierto porque escuchamos afuera los gritos. Era la señora Dayana. Ahí es cuando yo salgo a ver qué estaba sucediendo. Vivimos en un segundo piso. En el segundo piso queda la habitación. Ahí es donde yo me asomo. La veo a ella en la parte de debajo de la casa, en el piso como de la terraza. Ella está en la reja de la casa en la parte de afuera. Ella se agarra de la reja en un tono bastante desesperado, pidiendo ayuda, pidiendo auxilio. Ella nos decía que la ayudaran, que Eduardo, son las palabras que yo recuerdo que ella mencionaba mucho. Eduardo, ayúdenme, con las manos en la cabeza, y trataba como de abrir la reja. Nosotros bajamos enseguida, abrimos la reja de la casa de nosotros y salimos afuera a la terraza. Bajamos mi mamá, otro señor que vivía en ese momento, que estaba como arrendado en una casa, en una habitación de la casa, y yo. Yo me quedé en la parte de afuera.
yo no entré a la casa de la señora Dayana, pero sí el muchacho que vivía con nosotros. Él sí entró y ya después, en ese momento, yo vi fue cuando sacaron al señor, al esposo de Dayana. Lo sacaron el señor que vivía con nosotros en la casa, el inquilino, y el otro señor que manejó el carro ese día, cuando nos fuimos a llevarlo a la clínica. En ese momento ya lo tienen ahí metido y la señora Dayana está como desesperada pidiendo ayuda y diciendo, no me dejen sola, no me dejen sola. Yo al verla ahí en ese tono y como en un acto de solidaridad, corrí a ponerme unas chancletas, unos zapatos y me monté con ella en el carro en la parte de adelante, en el mismo puesto en donde iba Dayana, yo iba en las piernas de ella mirando hacia el lado. Cuando llegamos a la clínica Murillo, Dayana se bajó, yo también me bajé, el señor lo metieron enseguida, ella llega desesperada, llegó ahí a la recepción donde atienden ahí, que lo atendieran, que él era de medicina legal, que lo atendieran, que le ayudaran, urgente, urgente, que él era de medicina legal como para que lo atendieran rápido. Al señor lo metieron enseguida y al cabo rato ya enseguida dijeron que el señor estaba fallecido, unos pocos minutos. Dayana se puso las manos así en la cabeza, como que en esa actitud, como que no lo podía creer, como en una actitud de negación, un desespero, así que ella decía que no, que no. Cuando le dijeron que estaba muerto, ella me pide el favor que vaya hasta la casa a buscarle la cédula. En ese momento yo salgo de la clínica, ahí está el chofer y le digo que me llegue a buscar la cédula, pero a él no lo dejaron, la policía no lo dejaron salir. Ahí yo tomé un taxi, me fui para la casa, que es al lado de donde vivía la señora Dayana. Y ahí le pido a la muchacha que está ahí que me mandaron por la cédula. Ella me la entrega. Yo me devuelvo en el mismo taxi en que vine, le entrego la cédula y me devolví nuevamente a mi casa. Con esta declaración de la testigo Lisette Valdés Sánchez, este agente del Ministerio Público observa la actitud que tuvo Dayana Jacir de la Hoz pidiendo ayuda, pidiendo auxilio para el doctor Eduardo Pinto Viloria una vez se perpetró el hecho criminal. También muestra la solicitud que hizo Dayana Jacir para que en la recepción de la clínica Murillo atendieran con carácter de urgencias al doctor Pinto Viloria, incluso manifestó que él era de medicina legal para que lo atendieran rápido. Declaración de Claudia Patricia Ferrer Pérez el día 8 de febrero del 2024. La testigo Claudia Patricia Ferrer Pérez es contadora auditora, trabaja en la empresa Transcaribe S.A., es casada con el señor Moisés Arévalo López. Conoce a Dayana Jacir de la Hoz desde la infancia. Por medio de Dayana conoció a Eduardo Pinto Viloria desde su noviazgo. Con la declaración de esta testigo de la defensa, este agente del Ministerio Público observa que se pretende demostrar que la relación sentimental que existió entre Dayana Jacir de la Hoz y Johan Enrique Beltrán Ulloque fue algo pasajero, sin trascendencia, una simple aventura que Dayana decidió terminar por cuanto se le había convertido en una relación tóxica y ella había decidido casarse por la iglesia con el doctor Eduardo Pinto Viloria. Estos términos, aventura y relación tóxica, fueron utilizados en sus declaraciones por la señora Claudia Patricia Ferrer Pérez el día del juicio oral. Y también se observa que la defensa pretende demostrar con la declaración de esta testigo que para el día 30 de noviembre del año 2015, fecha de cumpleaños del señor Johan Enrique Beltrán Ulloque, ya se había terminado la relación sentimental que Dayana Jacir de la Hoz sostenía con este señor. Sin embargo, el hecho de haber asistido Dayana Jacir al cumpleaños de su amante, señor Johan Beltrán, haber compartido con él y con su familia, haberse tomado unas fotos en las que se demuestra que la relación sentimental aún estaba vigente, le quitan total credibilidad, fuerza probatoria a este testimonio. Asimismo, el hecho de ser renuente esta testigo a no contestar las preguntas que le hiciera la señora fiscal en el contrainterrogatorio o contestar con evasivas y casi que en forma displicente, nos llevan a confirmar la total carencia de credibilidad a esta testigo. Igualmente, cuando hizo alusión a que el señor Beltrán Ulloque la llamaba a ella por cuanto la señora Dayana Jacir lo tenía bloqueado en el teléfono, se confirma una vez más la carencia de credibilidad de este testimonio, ya que se ha acreditado por parte de los testigos de la Fiscalía que siempre hubo comunicación entre estas dos personas
antes del hecho criminoso y después del mismo. Y lo cierto es que de no haber sido así, no le hubiera seguido prestando los servicios de transporte local e intermunicipal que Johan Beltrán le hacía a la señora Dayana Jacir, como ha quedado demostrado en este juicio oral. Declaración de Magali de la Hoz Navarro el día 14 de marzo del 2024. Esta testigo es la señora madre de Dayana Jacir de la Hoz. Por las declaraciones dadas por esta testigo, este agente del Ministerio Público observa que la defensa de Dayana Yael Jacir de la Hoz demuestra lo siguiente, que el padre de Dayana Jacir de la Hoz se llamaba José Arnaldo Jacir Agilvis y falleció el día 28 de abril del año 2015. Que Dayana Jacir de la Hoz fue una niña tranquila, estudiosa, obediente como cualquier niña y tuvo una adolescencia y una juventud tranquila. Que Dayana Jacir y Eduardo Pinto Viloria a los 6 meses de relaciones se casaron. Que la relación de la testigo con Eduardo Pinto fue muy buena. Que él era un hombre muy atento, muy pendiente de las cosas de la familia. Fue como un hijo para los padres de Dayana. Que el señor Jacir dejó bienes a sus 3 hijas. A ellas en Barranquilla les dejó un lote de terreno de 11.000 metros cuadrados y les dejó 3 locales comerciales con cuartos fríos ubicados en el mercado de la ciudad. Que ellas estaban todavía muy jóvenes cuando el padre les puso esos bienes a nombre de ellas. Para esa época aún no estaban en la universidad. Que el señor Jacir le regaló a Eduardo Pinto Viloria un lote en Maicao, en el barrio Montebello, pero Eduardo dijo que no podía tener bienes a nombre de él, por lo que le puso el nombre, lo puso a nombre de Dayana Jacir de la Hoz. Que esos bienes inmuebles que están en el mercado de Barranquilla producen ingresos por el contrato de arriendo que estos tienen. Que a pesar de que los bienes fueron puestos a nombre de las hermanas Jacir de la Hoz, los padres de Dayana los administran y después de la muerte del señor Jacir ha sido la señora Magali de la Hoz Navarro quien lleva la administración de esos dineros. También manifestó esta testigo lo siguiente, que el doctor Eduardo Pinto Viloria, después de muerto, el señor José Jacir acompañaba a la señora Magali de la Hoz a cobrar, a hacer todas las vueltas relacionadas con el arriendo de los locales y a pagar todos los compromisos que había, ya que ninguna de las hijas administraba los bienes. Que Dayana primero trabajó en la notaría de Soledad, iba con su papá a trabajar al mercado, después ella se fue a trabajar al hospital de Riguacha y a Maicao, lugar en donde conoció a Eduardo. Trabajó en Barranquilla en medicina legal y en el hospital de Costa Hermosa. Igualmente, esta testigo dijo que Dayana en el mes de agosto del 2015 le hizo un comentario relacionado con el comportamiento de su esposo Eduardo, de que lo veía como muy apartado, que se iba desde las 6 de la mañana para el trabajo, llegaba a las 9 de la noche y estaba como un poco fría la relación. La testigo también dijo que como ella tenía confianza con él, se sentaron un día a conversar y le dijo que qué estaba pasando. Y él le dijo, no se preocupe, eso no está pasando, yo estoy bien con ella. Pero ya en el mes de diciembre, gracias a Dios, yo vi que todo estaba solucionado, dijo la testigo. Asimismo, dijo esta testigo lo siguiente, el 24 de diciembre, Eduardo Pinto hizo una cena y nos invitó a mí y a toda mi familia, a mis hermanas, mis sobrinos, donde nos manifestó que estaba próximo a casarse por la iglesia con Dayana, a tener un próximo hijo y que si Dios quería y lo nombraban director nacional de medicina legal, nos iríamos todos a vivir a Barranquilla. También dijo este testigo a la defensa, yo percibí que los familiares de Eduardo desde el momento en que se casaron no estaban como muy gustosos. A Dayana no la invitaban cuando, por ejemplo, se hacía algo allá en La Guajira y hay veces que él se ponía bravo y decía que tampoco iba a él porque no la invitaban a ella. Preguntas de la Fiscalía en el contrainterrogatorio. Ante las preguntas de la fiscal a la testigo Magali de la Hoz Navarro, esta manifestó lo siguiente. La testigo tenía una relación estrecha con Eduardo Pinto Viloria. Para el mes de abril del 2015, cuando su marido fallece, Eduardo fungía como director en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El doctor Eduardo Pinto Viloria, siendo director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la acompañaba en todo, a las citas médicas, en todos los asuntos. No le imponía a ella ni a su familia las decisiones en los negocios, solamente las aconsejaba.
El doctor Eduardo Pinto aconsejaba a Dayana Jacir que se sentara con su mamá a tomar cuenta de todos los negocios que había, pero ella nunca prestó atención en esto. Los certificados de los inmuebles con identificación catastral, números 040, raya 142, raya 288, 040, raya 32, raya 855 y el 040, raya 142, 286, ubicados en la calle 10 entre carreras 44 y 46 en Barranquilla, registran como propietarios de los mismos a Dayana Yael, Giselle María y Natalie Jacir de la Hoz. Este testigo informó a la fiscal que el inmueble de Maicao, con número de matrícula inmobiliaria 212, raya 45044, aparece con un avalúo catastral por valor de 230.625 pesos. También dijo la testigo que el señor José Jacir, padre de Dayana, tuvo 24 hijos, que la señora Dayana Jael Jacir jamás ha tenido disposición de sus bienes inmuebles, solamente recibía el dinero de los arriendos. Cuando su marido estaba vivo, el manejo de los bienes lo tenían su marido y la testigo. Cuando su marido muere, y hasta el día de hoy, marzo del año 2024, la testigo afirmó que es ella quien tiene la administración de estos bienes, ella cobra los arriendos y le hace entrega a cada quien lo que le pertenece. Dijo la testigo que le tocó hacer préstamos a los bancos para cancelarles unos honorarios a unos abogados y lo que cobraba de estos arriendos, ella sabía que no podía tocarlos porque era para pagar esos compromisos de banco. Hasta ahora que ya terminó es que nuevamente les está dando dinero a ellas. A Eduardo Pinto, ella, la testigo, le iba entregando dinero conforme iba cobrando los arriendos y el doctor Pinto Viloria le dijo que para seguridad pensaba llevar esos recursos para su oficina en medicina legal, porque la casa de ellos permanecía sola a merced de una empleada. El primer dinero que le entregó fueron 30 millones de pesos. Conforme transcurrían los meses, yo iba recibiendo y le iba entregando. Y sé que una vez me llevó a medicina legal a que yo organizara ese dinero porque eso estaba todo desordenado, manifestó este testigo. Para mayo del 2016, que le causan la muerte al señor Eduardo Pinto Viloria, ya solo había 9 millones de pesos en ese entonces. Las prendas y unos bolívares que me las entregó a mí una entidad, la autoridad, no recuerdo, en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense, dijo la testigo. Una parte había en la casa, esa fue la que se llevaron los ladrones porque faltaron 9 millones de pesos de los que yo le había entregado. El día de la muerte los ladrones se llevaron unos paquetes, no se sabe cuánto había ahí, que eran puros billetes de 2.000, no se sabe, y él me estaba insistiendo que le prestaron dinero a un señor, no sé el nombre, pero yo le dije, esperemos, no sé si él se los prestó o qué pasó ahí, o si fue que los ladrones se los llevaron, no sé, a mí solo me dieron los bolívares y todas las prendas. La testigo dijo que se apoyó en Eduardo Pinto Viloria porque consideraba que Eduardo era una persona correcta, era como un hijo para ella. En el redirecto, la testigo manifestó a la defensa. El acompañamiento que Eduardo Pinto Viloria le hacía surgía de él porque su difunto suegro se lo había pedido y él lo apreciaba mucho. En ese tiempo, ningún banco le prestaba sobre esos bienes por el juzgado por la medida cautelar que tenía eso. El señor José Jacir estaba vendiendo hace como 20 años 2 de los locales del mercado en 350 millones y el terreno en 2.000 millones de pesos. No puede impedir que Dayana pueda vender un bien que está a su nombre porque ellas son las propietarias. Esta información de los bienes que posee la señora Dayana Jacir de la Hoz a juicio de este agente del Ministerio Público ha sido traída por la defensa para probar la capacidad económica que tenía Dayana al momento que sucedieron los hechos. Sin embargo, la señora Dayana Jacir, a pesar de ser propietaria de una tercera parte de los bienes inmuebles ubicados en Barranquilla, la administración de los mismos y el cobro de los arriendos y disposición del dinero está a cargo de su señora madre, la testigo Magali de la Hoz Navarro. Declaración de Dayana Yael Jacir de la Hoz los días 4 de abril, 10 y 27 de mayo. La testigo, quien ostenta la calidad de procesada, ante las preguntas de la defensa manifestó lo siguiente. Se casó con el doctor Eduardo Pinto Viloria en el año 2000
8 en Soledad. Su núcleo familiar lo formaba para el día de los hechos su esposo, su hijo Jerónimo y la señora Caira Rosa Amaya Molina, pariente de su esposo que convivía con ellos en su casa. No tuvo buenas relaciones con la familia del doctor Eduardo Pinto, mientras que el doctor Eduardo siempre tuvo buenas relaciones con la familia de Dayana. Con la declaración de la señora Dayana Jacir de la Hoz, este agente del Ministerio Público observa que la defensa demuestra lo siguiente, que el padre de Dayana Jacir de la Hoz les dio a esta testigo y a sus hermanas 3 locales comerciales y un lote en la ciudad de Barranquilla. Esto lo hizo en el año 2005, 3 años antes de casarse la señora Dayana Jacir de la Hoz con el doctor Eduardo Pinto Viloria. Mientras el padre de la señora Dayana Jacir estuvo vivo, este manejó los bienes de sus hijas y al fallecer el señor Jacir es su madre quien ha seguido manejando estos bienes. El doctor Eduardo Pinto Viloria nunca se metió en la administración de esos bienes. Para sus viajes a trabajar hacia las ciudades de Riguacha y Santa Marta, la señora Dayana Jacir de la Hoz lo hacía en el carro de Johan Enrique Beltrán Ulloque, un carro de servicio puerta a puerta intermunicipal en el cual iban 4 pasajeros normalmente. Además de la relación contractual de transporte que existía entre la señora Dayana Jacir de la Hoz y el señor Johan Beltrán Ulloque, desde el mes de agosto del año 2015, la señora Dayana Jacir sostuvo una relación sentimental con el señor Johan Enrique Beltrán Ulloque. Asimismo, analiza este agente del Ministerio Público que la defensa, con el testimonio de Dayana Jacir de la Hoz, trató de demostrar lo siguiente. Uno, que la relación sentimental entre Dayana y Johan terminó en el mes de noviembre del 2015. Esta afirmación, de conformidad con otros medios de prueba que fueron presentados en el presente juicio oral, no fue posible demostrarla. También trató de comprobar la defensa que tanto el señor Enrique Beltrán, padre de Johan, como Johan Beltrán y una hija de Johan Beltrán tenían graves problemas inadecuados de orden psiquiátrico, razones estas por las cuales se podría eventualmente llegar a concluir que las declaraciones dadas a los organismos investigadores por los señores Enrique y Johan Beltrán carecen de valor probatorio. Sin embargo, las declaraciones vertidas tanto por el señor Enrique y Johan Beltrán se ven sustentadas por todas las evidencias y elementos materiales probatorios aportados al proceso por la Fiscalía y por los hechos narrados por otros testigos, por lo que no es pertinente entonces desestimar estas declaraciones por unos supuestos esgrimidos por la defensa sin un adecuado sustento profesional especializado en estas materias de la psiquiatría. Aquí caben las siguientes preguntas. ¿Qué razón tendría el señor Johan Enrique Beltrán Ulloque para afirmar en sus declaraciones, después de haber preacordado su responsabilidad en estos hechos con la Fiscalía, que Dayana me dio la orden de matarlo y me dio el número de una persona que me contactaría para hacer el trabajo? De ahí es donde me comunico con Chucho para cuadrar el trabajo que se hizo. También cabe otra pregunta. ¿Qué razones tendría el señor Enrique Beltrán Hernández para decir en su declaración lo siguiente? Y es allí donde él me cuenta la verdad, que él había participado de esos hechos porque Dayana se lo había pedido, pero insistía en que no quería involucrarle en nada porque ella le prometió que cuando cobrara el seguro de vida del difunto vendía la casa y los carros y le ponía un abogado penalista para sacarlo de la cárcel para irse a vivir juntos con el resto de la plata. ¿Qué razones tendrían entonces estos dos señores para incriminar a la señora Dayana Jacir de la Hoz como determinadora del homicidio del señor Eduardo Pinto? A juicio de este agente del Ministerio Público, no se observa en este proceso ninguna animadversión de parte de estos señores hacia dicha señora, y más bien se puede determinar que las declaraciones de estos dos señores obedecen al deseo que ellos tuvieron de colaborar con la justicia para el esclarecimiento total de este lamentable hecho criminoso. Trata también la defensa de probar que la señora Dayana Jacir, después de la supuesta terminación de su relación sentimental, había bloqueado sus comunicaciones con el señor Johan Beltrán Ulloque. Esto tampoco fue debidamente probado por la defensa, a pesar de las manifestaciones de la testigo cuando dijo: Johan se comportaba bastante asfixiante. Cuando la relación se terminó, él me empieza a decir que va a hacer lo que sea para recuperarme, que por qué le hice eso,
que no puede dormir. Empezaba a llamarme de cantidades de números. Yo lo tenía bloqueado. Este supuesto bloqueo de comunicaciones no se observa a juicio de este agente del Ministerio Público, por cuanto la misma señora Dayana Jacir manifestó en la audiencia de juicio oral lo siguiente: antes de ir a donde el ginecólogo, Eduardo me ordenó unos exámenes y Johan me llevó al laboratorio a practicármelos, pedido por Eduardo, porque él no pudo llevarme. Eso fue el 22 de abril del 2016. Entonces no es posible comprender cómo, si se le dio fin a una relación sentimental asfixiante, este término, entre otras cosas, ya he dicho que ha sido utilizado por los testigos de la defensa, cómo se explica que Dayana Jacir de la Hoz continuara o mantuviera una relación comercial de transporte interdepartamental hacia los departamentos del Magdalena y de La Guajira, pero además también mantenía una relación comercial de transporte municipal en la ciudad de Barranquilla, ya que Dayana continuó solicitándole a Johan los servicios de transporte hacia las ciudades de Riohacha y Santa Marta, y Johan seguía prestándole su servicio de transportador interno en la ciudad de Barranquilla. Situaciones estas narradas por la señora Dayana Jacir cuando dijo en el juicio oral que él la transportaba a veces a Riohacha, que ella utilizaba sus servicios en la ciudad de Barranquilla. Cuando hacía compras le ayudaba a entrar las bolsas, también le ayudaba con Jerónimo, que a veces se quedaba dormido y él le ayudaba a bajarlo o a subirlo al segundo piso de su casa. Tampoco se entiende cómo es que existía este supuesto bloqueo de Dayana Jacir hacia el conductor Johan Beltrán, cuando Dayana Jacir le manifestó a la investigadora de la Fiscalía, Natalia Díaz Zambrano, en la entrevista de fecha 18 de mayo del 2016, que se comunicaba con Johan casi todos los días. En esa entrevista, cuando le preguntaron ¿qué tan frecuente se encontraba usted con el conductor Johan Enrique?, la señora Dayana Jacir contestó: mucho. Primeramente, cada 15 días cuando me llevaba a Riohacha. Esos viajes empezaron para el mes de febrero o marzo del 2015. Luego se hizo más frecuente, ya que inicia confianza. Johan me decía que él me podía transportar, ya que queda desocupado desde el mediodía y él tenía el tiempo de llevarme y ayudarme a hacer diligencias personales. Él me llevaba a la terapia del niño, que si mi esposo estaba trabajando y necesitaba ir al parque, Johan me recogía, me llevaba al supermercado, también para donde mi mamá, ya que es un barrio peligroso, es a la entrada del ferry. Johan me cobraba las carreras entre 5,000 y 6,000 pesos, y el día que yo no tenía, él me fiaba las carreras y Eduardo después le pagaba. Johan hasta yo le mandaba a hacerme retiros en el cajero porque soy temerosa. Él en otro carro. Antes de la muerte de Eduardo, me recogió en mi trabajo porque yo estaba dolorida y me llevó a un restaurante que se llama El Socorro, en la calle 17 con carrera 35, y compré solo comida para mí y me la iba comiendo por el camino, y luego fuimos a buscar un pantalón del uniforme del niño. Creo que ese día hasta la Olímpica fui a comprar leche para el niño y hasta averiguar en la droguería los Ministerio Público. Al respecto, manifestó la testigo Dayana Jacir que el día 4 de mayo del 2016, a la hora acordada, es recogida por Johan y cuando se monta el carro observa que Johan está hablando por celular. Sin embargo, estas llamadas que hizo Johan en el momento de abordar Dayana al vehículo y las que con posterioridad realizó hasta momentos antes de ser interceptado por las personas que iban en el taxi,
no le generaron a Dayana Jacir ninguna suspicacia, ningún asombro. No obstante, siendo ella una mujer inteligente y observadora, como lo ha tratado de demostrar en este juicio. Estas llamadas no le parecieron de mayor importancia, ni sospechó de ellas ni de Johan. Por supuesto, razones estas quizás por las que extrañamente no le informó sobre esta situación presentada a los investigadores en sus declaraciones. También le genera mucha suspicacia a este agente del Ministerio Público el que a la señora Dayana no se le hubiera hecho muy extraño la forma de interceptación y abordaje de que fueron víctimas, ya que por las declaraciones aportadas y por lo observado en el video que muestra la ocurrencia de este hecho, pruebas estas presentadas en el presente juicio oral por la Fiscalía, se observa claramente el fingido montaje de atraco de que fueron víctimas el señor Johan Beltrán Ulloque y la señora Dayana, circunstancia esta que tampoco fue narrada a los investigadores por la señora Dayana Jacir en sus declaraciones, a pesar de haber manifestado supuestos deseos de colaborar con la justicia en el esclarecimiento de estos hechos. Nadie se explica por la forma en que se dio la interceptación y el consecuente abordaje tan burdamente fingido, tan simple y sin agresividad alguna. ¿Cómo es posible que el señor Johan Beltrán Ulloque, siendo un conductor experimentado, no haya intentado evadirse para evitar que esto sucediera? Antes, por el contrario, no puso ninguna resistencia a pesar de que manejaba un carro nuevo que le hubiera permitido evadirse de esta situación y evitar así el ser atracados. Esta situación anormal le debió generar suficiente desconfianza a la señora Dayana Jacir para sospechar de una posible participación del señor Johan Beltrán Ulloque en estos hechos y proceder a su oportuna información o denuncia ante las autoridades investigativas de esta situación observada, lo que por razones injustificables no lo llegó a hacer. También causa extrañeza a este agente del Ministerio Público el diálogo continuo que mantuvo la señora Dayana Jacir de la Hoz con los homicidas del doctor Eduardo Pinto Viloria durante el desarrollo de este hecho criminoso. No nos parece normal que en un momento de amedrentamiento y temor que debe sufrir quien es sujeto pasivo de un atraco a mano armada, tenga la posibilidad de atreverse a hacer preguntas y oponer resistencia a órdenes impartidas por los delincuentes que manejan a sus anchas la situación. Frases como estas empleadas por la señora Jacir en sus declaraciones realmente nos causan asombro. Abro comillas. A mí me dicen que tengo que subir, que le entregue todo, la caja de la plata. Vamos subiendo las escaleras y vamos alegando. Llegamos a mi cuarto. Yo le digo que no hable duro, que ahí está mi hijo, que cuidado le va a hacer daño. Él me dice que la plata, que la caja de la plata. Yo le señalo el closet y le digo que hay un maletín. Él me dice que lo coja. Yo le digo que no me puedo agachar. Inmediatamente le dice al otro, amárrala, y yo me quedo sentada en el sofá. Mira, perdóneme. Quedamos en que yo no iba a interpelar para dejar para las réplicas, pero yo quiero que usted coloque una crucecita allí, porque es que las cosas que está trayendo el señor procurador parece que él las leyó en una entrevista, de lo cual a Dayana no se le preguntó, ni tampoco la fiscalía nunca le preguntó a Joan. Entonces, por favor, yo no tengo que dejar esa constancia porque eso es falacia. Quedamos que esas circunstancias las iba a indicar en sus alegatos. Continúe, doctor. Los alegatos se van a incrementar de pronto en traer todas las declaraciones de Joan, de Chucho, de Miguel y del Ñeco. Y esa no es la idea, doctora, porque es que uno tiene que ser consecuente con lo que pasó en juicio, no traer cosas que no han traído a juicio. Y está trayendo unas cosas que jamás está por allí, eso en el juicio. Pero, doctora, yo le digo a usted, porque de pronto no vamos a abarcar todo eso, y que usted no se deje convencer y que usted sea quien escuche esos audios. Muchas gracias. Así lo haré, doctora. Ya todo está claro que hay, pues está transcrito por parte de un asistente del despacho y obvio que no voy a solamente a basarme en los alegatos de las partes para tomar la decisión. Continúe, doctor. Todas estas expresiones narradas por la testigo Dayana Jacir de la Hoz en su declaración no solo nos causan asombro, sino que nos llevan a pensar
que había de parte de la señora Dayana Jacir de la Hoz el conocimiento real y previo de los hechos que se están realizando, lo que le permitía tener la tranquilidad de atreverse a hablarle de esa manera a los atracadores sin que esto le fuera a ocasionar a generar alguna consecuencia grave contra su integridad personal de parte de estos homicidas. También causa extrañeza el comportamiento asumido por la señora Dayana Jacir de la Hoz cuando los homicidas salieron corriendo después de haber efectuado unos disparos en el segundo piso de su casa. En sus declaraciones, esta testigo manifestó: inmediatamente ellos se fueron, mi hijo lloró, Johan empezó a decir levántame, levántame, y fue como que cuando yo corrí a buscar con qué desatarlo. Yo corro a la cocina y le corto la pita con un cuchillo. Se pregunta este agente del Ministerio Público: ¿por qué la señora Dayana Jacir de la Hoz pudo soltarse tan rápido de sus amarres? ¿Por qué la dejaron tan mal amarrada a los homicidas? O más bien sería que no la amarraron y la dejaron suelta estos delincuentes. También cabe otra pregunta para este agente del Ministerio Público: ¿por qué Dayana Jacir de la Hoz no subió en forma inmediata a darse cuenta de lo que había pasado a su esposo Eduardo Pinto Viloria, ni tampoco subió a atender el llanto del hijo y prefirió por el contrario salir a soltar las amarras que tenía el señor Johan Beltrán Ulloque? En su testimonio, la señora Dayana manifestó que había colaborado con las autoridades investigativas en el esclarecimiento de este hecho. Manifestó en el juicio oral lo siguiente: desde el primer día, así en shock como estaba, describía a la fiscalía cómo eran los tipos y se lo informé enseguida. Yo le informé todo, lo informé el taxi, las placas, todo lo que me acordaba. Sin embargo, no les informó a los investigadores de la fiscalía las llamadas que hizo Johan, ni le refirió la fingida forma de interceptación y el posterior abordaje de que fueron objeto. También dijo la testigo Dayana Jacir de la Hoz que se enteró de la existencia de un seguro después de la muerte de Eduardo, porque la señora Adriana Sánchez, funcionaria del Instituto de Medicina Legal, la llama y le dice que hay un seguro donde Dayana y la señora Rebeca son beneficiarias y que faltaban unos días para vencerse si no ingresaban los documentos que tenían. Johan no sabía nada de este seguro. La fiscalía sabe por las interceptaciones que se hicieron que esto es cierto. Sin embargo, la señora Rebeca Viloria, madre del doctor Eduardo Pinto Viloria, en su testimonio en el juicio oral, manifestó lo siguiente al respecto: yo llamo a Medicina Legal. Yo quería irme para allá antes de irme para Maicao. Entonces llamo a la doctora Smith a preguntarle a ver si me reciben. Ella me dice que sí, que con mucho gusto, que vaya. Cuando yo llego, a mí la doctora Adriana Sánchez, ella me entrega un papel y me dice: mire, señora Rebeca, esto lo trajo Dayana aquí, que no sabe qué es esto, que lo encontró en las cosas de Eduardo. Yo le pregunto, ¿qué? ¿Qué es eso? Me dice que es la cuestión de un seguro, no es el seguro del trabajo, sino otro seguro, y que ella no sabe qué es eso, que lo averigüe qué es eso. Esta declaración es totalmente contradictoria a lo que dijo Dayana en su testimonio, que manifestó haber sido llamada por la doctora Adriana Sánchez, funcionaria del Instituto de Medicina Legal en la ciudad de Barranquilla, y fue esta misma funcionaria quien le manifestó a la señora Rebeca Viloria de Pinto que Dayana Jacir fue quien le llevó un papel de un seguro, manifestándole además a la funcionaria que no sabía qué era eso, que eso lo habían encontrado en las cosas de Eduardo. Por esta razón, la declaración dada por la testigo Dayana Jacir con relación al desconocimiento que tenía del seguro de vida de Eduardo Pinto Viloria también genera muchas dudas en cuanto a su credibilidad. También dijo la testigo Dayana Jacir de la Hoz que después de los hechos ella no se volvió a comunicar con Johan Beltrán Ulloque. En su testimonio, en el juicio oral, manifestó lo siguiente: luego de los hechos yo no atendía ningún tipo de llamada. Yo no quería hablar con nadie. Muchas personas no pudieron darme el pésame porque no quería reunirme ni comunicarme con nadie. Y comunicarme con Johan era como tener que revivir ciertos aspectos que no quería tocar. Johan se comunicaba con Claudia para preguntarle que cómo estaba yo, que cómo iban las investigaciones. Estas manifestaciones se contradicen con lo afirmado por el señor Johan Beltrán Ulloque en la declaración que rindió el 28 de junio del 2016 con presencia del fiscal Carlos Neuel Rodríguez, del investigador de la policía Julián Triviño Gutiérrez, de su defensor el doctor Ricardo Camacho González y del representante del Ministerio Público, el doctor Gerardo José González. Al respecto, en esa declaración, cuando le preguntaron al señor Beltrán Ulloque, sírvase indicar al declarante si después de los hechos acontecidos
usted tuvo comunicación o contacto con la señora Dayana Jacir y si tocaron o trataron este tema. Contestó el señor Johan Beltrán lo siguiente: sí, teníamos contacto, pero la primera vez es porque yo la llamo y ella me manda un mensaje de texto con un número telefónico para que le devuelva la llamada, de la cual hablamos 10 minutos sobre lo antes acontecido. Y poniéndonos de acuerdo antes de las declaraciones, siempre nos llamamos antes y después de cada declaración para que las versiones concordaran. Esta declaración del señor Johan Beltrán Ulloque, realizada con presencia de su defensor, con presencia de un procurador y de un fiscal, libre de presión alguna, es muy diciente. Y a juicio de este agente del Ministerio Público, deja sin credibilidad lo afirmado por la testigo Dayana Jacir de la Hoz cuando dijo en el juicio oral que después de los hechos no se había vuelto a comunicar con Johan Beltrán Ulloque. También manifestó esta testigo en el juicio oral que cuando la Fiscalía le preguntó si ella tenía alguna relación con Johan, ella les dijo que no, porque en ese momento ya no tenía nada con él. Esta afirmación también ha sido suficientemente debatida en este proceso, por lo que pretender sostener que para la fecha de los hechos no tenía una relación sentimental con el señor Johan Beltrán Ulloque, le resta una vez más credibilidad a esta testigo. Asimismo, en el juicio oral, manifestó Dayana Jacir que yo nunca le hice una promesa a Johan de comprarle o regalarle algo. Esto se contradice con lo afirmado por el señor Johan Beltrán Ulloque en la declaración que rindió el 28 de julio del 2016, cuando el investigador le preguntó si iba a indicar el declarante qué lo motivó a usted y a la señora Dayana Jacir a organizar este plan que terminó con la vida del doctor Eduardo Pinto. Contestó el señor Beltrán Ulloque: transcurridos los hechos y después de un tiempo, seguir nuestra relación y organizarnos como pareja, pues ella iba a quedar económicamente bien, ya que lo que era de ella lo manejaba yo y ella meses antes me había prometido comprarme un carro y más adelante un apartamento para que mi esposa no me humillara más. Supongo que era del cobro del seguro. Esta manifestación del señor Johan Beltrán Ulloque, realizada con presencia de su defensor, con presencia de un procurador y de un fiscal, libre de presión alguna, es muy diciente y deja sin credibilidad lo afirmado por la testigo Dayana Jacir de la Hoz cuando dijo en el juicio oral: nunca le hice una promesa a Johan de comprarle o regalarle algo. También manifestó este testigo que al inicio de su proceso tuvo como defensor al doctor Johnny Mercado y que éste contrató a un investigador. Aquí es importante tener en cuenta lo declarado en el juicio oral por el condenado, el señor Miguel Ángel González Reales, quien conducía el taxi el día del homicidio del señor Eduardo Pinto Viloria, cuando afirmó que el señor Misael Castro Fuentes, investigador de la defensa, le ofreció un dinero para que declarara unas cosas en una entrevista que le realizó este investigador. El señor Miguel Ángel Reales dijo lo siguiente ante una pregunta del fiscal: el señor Misael, antes de hablar conmigo, él me dijo que de parte de Dayana me iba a dar algo. Ya ella estaba en el Buen Pastor. Él me dice: colabórale, que ella te va a ayudar, que esto, que lo otro. Solamente tienes que hacerme caso a lo que yo te voy a decir, a lo que te voy a preguntar. Y yo le dije, bueno, y empezó a preguntarme, como todas las preguntas que me hacían eran relevantes a lo que había sucedido. O sea, todo lo que yo le dije, nunca para mí lo que está ahí, en algunas cosas exageró. Sí, no digo que no, sí, porque hay algunas cosas que no dan conmigo ahí y que yo le haya dicho a él para involucrarme yo mismo, no. Cuando terminé de hacerle eso, él me dio 2 billetes de 50,000 escondidos en la oficina. Me acuerdo yo lo recibí. A juicio de este agente del Ministerio Público, esta declaración del señor Miguel Ángel González Reales es sumamente grave y debe ser investigado por la Fiscalía, ya que se observa la posible realización de un delito contra la eficaz y recta impartición de justicia, como lo es el consagrado en el artículo 444A del Código Penal. Soborno en la actuación penal, el cual dice así: el que en provecho suyo o de un tercero entregue o prometa dinero u otra utilidad a persona que fue testigo de un hecho delictivo para que se abstenga de concurrir a declarar o para que falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años y multa de 50 a 2,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por lo anterior,
Y una vez efectuado un cuidadoso análisis a las declaraciones que dio la señora Dayana Jacir de la Hoz sobre la forma como ocurrieron los hechos el día 4 de mayo del 2016, fecha en que ocurrió el homicidio del doctor Eduardo Pinto Viloria, y en atención a lo manifestado por la testigo sobre algunas actuaciones posteriores a juicio de este agente del Ministerio Público, las declaraciones dadas por esta testigo en el juicio oral no ofrecen serios motivos de credibilidad. Consideraciones del Ministerio Público. Legalidad. De acuerdo con el artículo 6 del Código Penal, nadie podrá ser juzgado si no conforme a las normas preexistentes al acto que se le imputa ante el juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Conducta punible. El artículo 9 del Código Penal sostiene que para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Tipicidad. Este hecho es típico porque se da el presupuesto del artículo 10 del Código Penal, el cual establece en relación con la tipicidad que la ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo penal. El Código Penal en su título primero, capítulo primero del homicidio, en su artículo 103 establece: el que matare a otro incurrirá en prisión de 208 meses a 450 meses, con circunstancias de agravación punitiva contemplada en el artículo 104, circunstancias de agravación, el cual establece: la pena será de 400 a 600 meses de prisión si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere. Numeral 1. En los cónyuges o compañeros permanentes. Numeral 4. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo ayecto fútil. Artículo 7, numeral 7. Colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación. La conducta fue cometida en concurso heterogéneo con el delito contemplado en el título 12. Delitos contra la seguridad pública, capítulo 2, artículo 365. Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, el cual establece: el que sin permiso de autoridad competente importe, fabrique, trafique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, incurrirá en prisión de 9 a 12 años. Igualmente, en concurso heterogéneo con el delito de hurto calificado y agravado, delitos avisorados en el título 7, delitos contra el patrimonio económico, capítulo 1, artículo 239, hurto. El que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. Artículo 240. Hurto calificado. Inciso 2. La pena será de prisión de 8 a 16 años cuando se cometiere con violencia sobre las personas. Artículo 241. Circunstancia de agravación punitiva. La pena imponible, de acuerdo con los artículos anteriores, se aumentará de la mitad a las 3/4 partes si la conducta se cometiere, numeral 10, con destreza o arrebatando cosas u objetos que las personas lleven consigo, o por 2 o más personas que se hubieran reunido o acordado para cometer el hurto. Además, existe concurso de conductas, además el concurso de conductas punibles de que trata el artículo 31 del Código Penal, que dispone: el que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrija varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas. Cuando con antijuridicidad, el artículo 11 del Código Penal establece que para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro sin justa causa el bien jurídicamente tutelado por la ley penal. El comportamiento de la señora Dayana Jacir de la Hoz está previsto de lesividad y lesión del bien jurídico contra la vida y la integridad personal, contra la seguridad pública y contra el patrimonio económico. Culpabilidad. Asimismo, el artículo 12 del Código Penal establece
que solo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Quede erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. Responsabilidad penal. De acuerdo con las pruebas que se recaudaron en el juicio, se infiere que el hecho en comento es típico, antijurídico y culpable, teniendo como coautora a la señora Dayana Jael Jacir de la Hoz de los delitos de homicidio, contemplado en el artículo 103 del Código Penal, agravado según el artículo 104, numerales 1, 4 y 7, en concurso heterogéneo con los artículos 365 del Código Penal, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y los delitos contemplados en los artículos 239, 240 y 241 del Código Penal, hurto calificado y agravado. La Fiscalía aportó los siguientes indicios que surgen de las pruebas aportadas y admitidas en el juicio oral, los que unidos llevan a concluir, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad de la señora Dayana Jael Jacir de la Hoz en los hechos. Entre estos se tienen: 1. La declaración jurada rendida por el señor Johan Enrique Beltrán Ulloque el día 23 de junio del año 2016 ante un fiscal de la República, ante un procurador judicial de la República, ante su abogado defensor, ante un investigador de la Policía Judicial, en la cual manifestó lo siguiente: la idea de matar a Eduardo nació de Dayana. Ella me dijo que no quería seguir con él, que no quería estar más con él y me dijo que buscara la forma de matarlo. Dayana me dio el número de una persona y esa persona me dio el número de Chucho. Entonces un compañero de Riguacha me dio el número. Yo contacté a Chucho. Segundo, la anterior manifestación fue reafirmada por el señor Johan Beltrán Ulloque en su declaración jurada rendida el día 28 de junio del año 2016 con la participación de un fiscal de la República, de un procurador judicial de la República, de su abogado defensor, de un investigador de Policía Judicial, en la cual ante la pregunta, sirva a indicar el declarante que los motivó a usted y a la señora Dayana Jacir a organizar este plan que terminó con el homicidio del doctor Eduardo Pinto Viloria, el señor Johan Beltrán contestó así: transcurridos los hechos y después de un tiempo seguir nuestra relación y organizarnos como pareja, pues ella iba a quedar económicamente bien, ya que lo que era de ellos lo manejaba yo y ella meses antes me había prometido comprarme un carro y más adelante un apartamento para que mi esposa no me humillara más. Supongo que era del cobro de un seguro. Estas declaraciones juradas que dio el señor Johan Beltrán Ulloque los días 23 y 28 de junio del 2016, en donde informó la realidad de los hechos sucedidos, concuerdan con lo afirmado por el señor Enrique Beltrán Hernández, padre del señor Johan Beltrán Ulloque, en su declaración tomada por el investigador de Policía Judicial, Julián Andrés Triviño Gutiérrez, el día 26 de junio del 2016, al manifestar en ella lo siguiente: cuando lo capturaron incluso lo creía que era inocente, hasta el día de la audiencia que lo tuve de frente y le pedí el favor al fiscal que me diera 5 minutos para hablar con él. Y es allí donde él me cuenta la verdad, que él había participado en esos hechos porque Dayana se lo había pedido. Cuarto, la testigo Dayana Jacir manifestó que el día 4 de mayo del 2016 a la hora acordada es recogida por Johan y cuando se monta el carro observa que Johan está hablando por celular. Sin embargo, las llamadas que hizo Johan después de abordar Dayana al vehículo, hasta momentos antes de ser interceptados por las personas que iban en el taxi, no le generaron a Dayana Jacir ninguna suspicacia, ningún asombro. Esas llamadas no le parecieron de mayor importancia, ni sospechó de ella ni de Johan Beltrán Ulloque. Razones estas por las que extrañamente no le informó sobre esta situación presentada a los investigadores en sus declaraciones. Quinto, la señora Dayana Jacir de la Hoz no se le hizo muy extraño la forma de interceptación y abordaje de que fueron víctimas, ya que por las declaraciones aportadas y por lo observado en el video que muestra la ocurrencia de este hecho, se observa claramente el fingido montaje de atraco de que fueron víctimas el señor Johan Beltrán y la señora Dayana, circunstancia esta que tampoco fue narrada a los investigadores por la señora Dayana Jacir en sus declaraciones, a pesar de haber manifestado supuestos deseos de colaborar con la justicia en el esclarecimiento de estos hechos. Sexto, el diálogo continuo que mantuvo la señora Dayana Jacir de la Hoz con los homicidas del doctor Eduardo Pinto Viloria durante el desarrollo de este hecho criminoso es otro indicio muy grave en su contra.
No nos parece normal que en un momento de amedrentamiento y temor que debe sufrir quien es sujeto pasivo de un atraco a mano armado tenga la posibilidad de atreverse a hacer preguntas y a oponer resistencia a órdenes impartidas por los delincuentes que manejan a sus anchas esta situación. Séptimo, otro hecho que a juicio de este agente del Ministerio Público se convierte en un indicio en contra de la señora Dayana de Jacir es el comportamiento asumido por la señora Dayana cuando los homicidas salieron corriendo después de haber efectuado unos disparos en el segundo piso de su casa. En sus declaraciones esta testigo manifestó: inmediatamente ellos se fueron, mi hijo lloró. Johan empezó a decir levántame, levántame, y fue que cuando yo corrí a buscar con qué desatarlo, yo corro a la cocina y le corto la pita con un cuchillo. Este hecho anormal en el comportamiento genera muchas dudas y se le pregunta a este agente del Ministerio Público: ¿por qué la señora Dayana Jacir de la Hoz pudo soltarse tan rápido de sus amarres? También cabe otra pregunta para este agente del Ministerio Público: ¿por qué Dayana Jacir de la Hoz no subió en forma inmediata a darse cuenta de lo que había pasado con su esposo, Eduardo Pinto Viloria, ni tampoco subió a atender el llanto del hijo y prefirió, por el contrario, salir a soltar las amarras que tenía el señor Johan Beltrán Ulloque? Otro grave indicio en contra de la señora Dayana Jacir de la Hoz se observa a juicio de este agente del Ministerio Público en el testimonio que dio la señora Dayana Jacir cuando manifestó que había colaborado con las autoridades investigativas en el esclarecimiento de este hecho. En el juicio oral dijo lo siguiente: desde el primer día, así en shock como estaba, describí a la fiscalía cómo eran los tipos y se lo informé enseguida. Yo le informé todo, le informé el taxi, las placas, todo lo que me acordaba. Sin embargo, no les informó a los investigadores de la fiscalía las llamadas que hizo Johan y que le debieron a ella generar mucha suspicacia, ni la fingida interceptación y el posterior abordaje de que fueron objeto. Noveno, también dijo la testigo Dayana Jacir de la Hoz que se enteró de la existencia de un seguro después de la muerte de Eduardo porque la señora Adriana Sánchez, funcionaria del Instituto de Medicina Legal, la llama y le dice que hay un seguro donde Dayana y la señora Rebeca son beneficiarias. Sin embargo, la señora Rebeca Viloria, madre del doctor Eduardo Pinto Viloria, en su testimonio del juicio oral manifestó lo siguiente: cuando yo llego a mí, la doctora Adriana Sánchez me entrega un papel y me dice: señora Rebeca, esto lo trajo Dayana aquí, que no sabe qué es esto, que lo encontró en las cosas de Eduardo. Esta declaración es totalmente contradictoria a lo que dijo Dayana Jacir en su testimonio, quien manifestó haber sido llamada por la doctora Adriana Sánchez, funcionaria del Instituto de Medicina Legal, quien manifestó a la señora Rebeca que Dayana Jacir de la Hoz fue quien le llevó un papel de un seguro, manifestándole además a la funcionaria que no sabía qué era eso, que lo había encontrado en las cosas de Eduardo. Décimo, también dijo la testigo que Dayana Jacir de la Hoz, que después de los hechos no se volvió a comunicar con Johan Beltrán Ulloque. En su testimonio en el juicio oral manifestó: luego de los hechos yo no atendía ningún tipo de llamada, yo no quería hablar con nadie, muchas personas no pudieron darme el pésame, porque no quería comunicarme con nadie. Y comunicarme con Johan era como tener que revivir ciertos aspectos que no quería tocar. Johan se comunicaba con Claudia para preguntarle que cómo estaba yo, que cómo iban las investigaciones. Estas manifestaciones se contradicen con lo afirmado por el señor Johan Beltrán Ulloque en la declaración que rindió el 28 de junio del 2016, con presencia del fiscal Carlos Neuel Rodríguez, del investigador Julián Triviño Gutiérrez, de su defensor, el doctor Ricardo Camacho González, y del representante del Ministerio Público, el doctor Gerardo José González. Al respecto, en esa declaración, cuando le preguntaron al señor Beltrán Ulloque si iba a indicar el declarante si después de los hechos acontecidos usted tuvo comunicación o contacto con la señora Dayana Jacir y si tocaron o trataron este tema, contestando el señor Johan Beltrán lo siguiente: sí, teníamos contacto, pero la primera vez porque yo la llamo y ella me manda un mensaje de texto con un número telefónico para que le devuelva la llamada, de la cual hablamos 10 minutos sobre lo antes acontecido y poniéndonos de acuerdo antes de las declaraciones. Siempre nos llamamos antes y después de cada declaración para que las versiones concordaran. Este es otro grave indicio en contra de
le resta una vez más credibilidad a esta testigo y se convierte en un indicio en su contra. 12. Asimismo, en el juicio oral manifestó Dayana Jacir: yo nunca le hice a Johan una promesa de comprarle o regalarle algo. Esto se contradice con lo afirmado por el señor Johan Beltrán Ulloque, que manifestó en su declaración el 28 de julio del 2016 que, transcurridos los hechos y después otro grave indicio que observa este agente del Ministerio Público es que la señora Dayana manifestó en el juicio oral que al inicio de su proceso tuvo como defensor al señor Johnny Mercado y que este contrató un investigador. Aquí es importante tener en cuenta lo declarado en el juicio oral por el condenado señor Miguel Ángel González, quien dijo que el señor Misael, antes de hablar conmigo, me dijo que de parte de Dayana me iba a dar algo, que ya ella estaba en el Buen Pastor. ¿Sí?